horario todo usuario, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A, que pueden ser escuchados por niñas, niños y adolescentes, sin la supervisión de padres o representantes. A partir de este momento, usted entra en una dimensión informativa. Enfoque en los medios, una visión crítica y orientadora sobre el panorama noticioso nacional e internacional en tiempos de revolución, con Pedro Romana. Amables usuarias y usuarios, bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión de su programa Enfoque en los Medios, Premio Municipal de Periodismo Fabricio Ojeda. Tenemos el gusto de compartir con ustedes las próximas 2 horas. En la dirección general de la emisora, nuestra amiga, camarada y diputada Carolina Cestari, y el coordinador general de la emisora, el amigo salsoso Edgar Valero. En la coordinación de los estudios, en la cabina aeroradial, el eléctrico Wilfredo Gómez, quien mantiene la orientación técnica de los equipos enfocado en los medios. Salimos a través de todas las redes sociales, Instagram, Telegram, Facebook, nuestra plataforma Seno, el canal particular en Telegram, Enfoque en los Medios Digital, para los que quieran ver los programas en diferido o escuchar los audios en diferido, y nuestro muy esperado podcast, Enfoque en los Medios TV Web, por nuestro canal del mismo nombre en YouTube, y ocasionalmente también estamos empezando a colocar nuestros programas en la plataforma BK. Recibimos, como dije, sus ideas y sugerencias a través del correo electrónico, la emisora salsacaribe 102.3 fm@gmail.com. Y como productor del programa, su servidor Pedro Román Castro, certificado de productor nacional independiente 21112. Gran Angular. Un análisis amplio y profundo del acontecer nacional e internacional en su justa dimensión. Y bien, amables usuarias y usuarios, como siempre, bienvenidas y bienvenidos donde quiera que nos estén sintonizando, Urbi et Orbi, en cualquier parte del mundo, a cualquier hora, cualquier día de la semana, desde Caracas, capital de la República Bolivariana de Venezuela. Salimos, como siempre, toda la semana en este programa, que es una plataforma de análisis de conflictos de sexta generación. Como siempre decimos a nuestra distinguida audiencia, esto es un mantra en el programa, en los conflictos de sexta generación son los medios de comunicación y las redes sociales donde se libran los primeros combates de carácter psicológico. Y la guerra psicológica hoy en día es la parte fundamental de los conflictos. Tenemos hoy un invitado consuetudinario con el cual hemos estado haciendo una serie de programas con motivo de las elecciones regionales y parlamentarias. Y hoy pues vamos a hacer un análisis también sobre las recientes medidas que en materia económica ha tomado el Ejecutivo Nacional muy acertadamente. Se trata de nuestro amigo, el abogado Juan Martorano Castillo, analista situacional, colaborador consuetudinario de este programa, aunque todavía no está en nómina, y a quien le damos la bienvenida para que salude a nuestra audiencia. Bueno, buenos días, buenas tardes y buenas noches, Pedro, y a todos los que siguen tanto a nivel de Salsa Caribe 102.3 FM como a través de ese extraordinario podcast Enfoque en los Medios. Bueno, yo creo que con mucha modestia este programa de hoy va a marcar una pauta en lo comunicacional, porque como tú lo has dicho, uno de los temas que nos convoca hoy tiene que ver con el golpe al dólar paralelo. Evidentemente el tema porque ya el Consejo Nacional Electoral, en uso de sus atribuciones, otro tema muy importante, la fijación de los comicios municipales, que eran uno de los que estaba pendientes dentro del cronograma constitucional, y bueno, algunas cosas que vamos a estar tocando a lo largo del programa, como el acto histórico de la Guayana Esequiba, el primer gobernador, el almirante Nel Villamizar, quien asumió en horas del mediodía. Lo pudimos ver cuando vean el podcast a nuestros oyentes y telespectadores. Bueno, van a ver las imágenes de la juramentación de nuestro amigo Nel Villamizar. Y bueno, evidentemente algunas alertas que se generan producto de esas medidas y de ese aldabonazo que constituyó el golpe al dólar paralelo. Pero no voy a adelantar mayor cosa, sino que vamos a esperar a lo largo de los segmentos para ir desarrollando los diferentes temas que tenemos allí. Muy bien.
Vamos a abrir, como siempre, con informaciones de actualidad. El presidente Nicolás Maduro Moro, así como mi capitán Diosdado Cabello y el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, se distribuyeron el trabajo de estar en las diferentes juramentaciones de los gobernadores a nivel nacional. Y el presidente Maduro fue a celebrar la victoria en Delta Macuro con Loa Tamaroni, quien está haciendo historia. Tomé decisiones junto al pueblo. De inmediato reactivaremos la planta de pescado en Pedernales, el complejo arrocero y la planta de Palmito. Asimismo, con la corporación, juntos todo es posible. Muy pronto rehabilitaremos la UCI de la entidad, cayendo y corriendo. Asimismo, planteó la activación de las salas del 1x10 de buen gobierno y las bricomiles. Nuevamente hay que retomar ese trabajo, articular las salas de autogobierno popular en los circuitos comunales, que es una tarea muy importante que deben ejecutar las comunas. Alinear las acciones, los recursos y las políticas de las misiones y grandes misiones de la revolución. Fortalecer, desarrollar y expandir la economía regional y local. Consolidar la paz, la tranquilidad y la estabilidad territorial. Más adelante señaló: mis felicitaciones a todo el Delta, que vive el pueblo guarao, vencedores de la lluvia y la tormenta. Son nuestros pueblos originarios de nuestro Delta, del maravilloso río Orinoco. También en Cumaná, pues estuvo presente la juramentación de la gobernadora. De Johanna Carrillo. De Johanna Carrillo, muy bella. Tenemos unas gobernadoras, mujeres, jóvenes y bellas. Empezando por la que yo sé que cuando nombre el corazón se te arruga, como nuestra amiga de allá de Bolívar. Doña Yulibé García. La mejor conocida como la Tata. Esa vamos a hablar más adelante, así que no te emociones mucho. Bueno, vamos a leer. Siempre nosotros abrimos con una nota de humor, porque nosotros los revolucionarios no somos unos amargados, ¿no? Como el oposicionismo necrofílico. Vamos a leer nuestras líneas editoriales para cerrar esta primera parte de nuestro programa. Y se llama así: cayó el dólar criminal. Con satisfacción y algo de sorpresa recibimos la información del desmantelamiento de varias redes conspirativas que venían atentando contra la estabilidad cambiaria y contra la soberanía monetaria de nuestra patria. No se necesita ser un experto en finanzas ni un economista superdotado para saber que nuestra economía todavía está inmersa en el modelo de dominación occidental establecido en 1944 en los llamados acuerdos de Bretton Woods, donde las potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial impusieron arbitrariamente la división internacional del trabajo entre las naciones del mundo e impusieron también al dólar como la moneda de reserva y de transacciones de la economía mundial. A las naciones del mundo se nos impuso vender y comprar en dólares nuestras materias primas a los precios que ellos también establecían con la misma arbitrariedad. Una vez impuesto ese injusto orden, la fase siguiente era y es defenestrar cualquier iniciativa nacional que intentara retar la hegemonía establecida por el poder de las armas de guerra y con el llamado poder blando de la transculturación dominante de los llamados mass media. Así nos dominaron por más de 80 años, hasta que empezaron a surgir nuevas corrientes de cambio en el marco del inexorable agotamiento del modelo capitalista, cuya más patética expresión de decadencia lo representa en este momento los Estados Unidos de Norteamérica, donde, ante la realidad de su decadente modelo, optaron por un gobierno desquiciado que a su vez adopta políticas igualmente desquiciadas contra los pueblos del mundo. En ese escenario nos encontramos los pueblos que debemos defender y tener plena conciencia de esa realidad para poder determinar el derrotero a seguir. La vía ya ha sido trazada por nuestro gran guía histórico, el comandante Hugo Chávez, y hoy continuada por el presidente Nicolás Maduro. Se requiere un cambio de modelo económico y estamos sin duda en ese trance histórico. Pero esa ruta no puede estar exenta de amenazas y riesgos como los que afrontamos cada vez que derrotamos al oposicionismo vendepatria, como acaba de acontecer el pasado 25 de mayo. Históricamente, después de una gran victoria de la revolución, viene una ola vengativa de especulación, escasez de productos y especulación cambiaria que el Estado está combatiendo con las medidas recientemente anunciadas por el Ejecutivo Nacional. Apoyamos todas las acciones contra el dólar criminal, pero advertimos que esta lucha no es solo de los órganos competentes del Estado formal, es una lucha de todo el pueblo consciente de su responsabilidad social. Cada uno de nosotros debe convertirse en un agente de fiscalización y denuncia frente a los criminales que a diario apuñalan nuestra economía con la intención de robar al pueblo y tratar de socavar la base de apoyo popular que nuestro proceso bolivariano tiene sólidamente establecido en la conciencia nacional.
Debemos romper el círculo macabro de la especulación inflacionaria, no caer en las trampas del enemigo del pueblo donde busca camuflarse en otros valores monetarios como el euro para seguir especulando contra nuestra sociedad. Tenemos el derecho y el deber constitucional de asumir esta batalla con la convicción de que se trata de una lucha existencial para lograr la completa liberación de nuestra economía de las ataduras genocidas al dólar asesino. Estamos seguros que nuestro pueblo estará a la altura de esta confrontación histórica que debe conducirnos a una economía más sana, productiva, participativa, donde logremos alcanzar la suprema felicidad social de lo que nos habla en su doctrina nuestro padre libertador Simón Bolívar. A la lucha y a la victoria, pueblo, porque ya estamos venciendo. Y con estas líneas editoriales ponemos fin a la parte inicial de nuestro programa. Escuchamos temas bajo enfoque, personajes de actualidad opinando sobre este cambio de épocas. Por cierto, la policía, nosotros venimos haciendo un trabajito desde hace días. No, la policía no. Con esto que tienen plataformas para que decir, no, que el dólar vale no sé cuánto. No, que el dólar vale no sé cuánto. Viajo por las nubes, vuelo por los cielos. Hoy voy llegando al sol. Ya cayó el primero, ya cayó la primera estructura. Perdón, me equivoqué. Van 20. Se me chispoteó. Una investigación, como se deben hacer las cosas, mire. En silencio, sin atropellos de ninguna naturaleza, nosotros los agarramos, pim, pum, pam. Y los presentamos al Ministerio Público, los tribunales y que se encarguen de lo que tengan que encargarse. Y al que le caiga, le chupa. Y bien, amables usuarias y usuarios, continuamos con su programa Enfoque en los Medios, a través de Radio Salsa Caribe 102.3 FM, donde la salsa vive y hacemos revolución, recordándoles que pueden sintonizar nuestra emisora Urbi et Orbi a través de todas las redes sociales, Instagram, Telegram, Facebook, Seno, nuestra plataforma en Telegram, Enfoque en los Medios Digital, y nuestro muy esperado podcast Urbi et Orbi, Enfoque en los Medios TV Web, por el canal del mismo nombre en YouTube, y también a nuestros telespectadores a través de la red de TikTok, donde en forma experimental también salimos a cierta hora del día. Pero en todo caso, bueno, invitamos también a nuestros oyentes de TikTok y a nuestros televidentes de TikTok sintonizar luego nuestro podcast a través de la plataforma de YouTube. Que eso pueden ver en cualquier hora del día, cualquier día de la semana y en cualquier parte del mundo, una vez que nosotros hayamos hecho la edición y la pongamos en nuestro sitio web. Bueno, como dije inicialmente, tengo como invitado muy especial a nuestro amigo Juan Martorano Castillo, quien es abogado, analista situacional, defensor de derechos humanos de la red de tuiteros y tuiteras en Venezuela. Algún día tienen que cambiar y migrar a otra red, pero bueno. Y con el cual vamos a tocar el tema, para empezar, para abrir fuegos en este programa, el golpe a la especulación cambiaria del dólar paralelo. Siempre hemos tenido la gobernanza monetaria bajo asedio y en disputa desde que comenzó la guerra económica contra nuestro pueblo, por allá desde que comenzó la revolución bolivariana, vamos a estar claros, pero que se acentuó a partir del año 2011, 2012, 2013, después de la desaparición física de nuestro comandante, cuando el imperialismo corporativo creyó que había llegado el momento oportuno de dar un golpe final contra la revolución y se han encontrado con la resistencia de nuestro pueblo. Pero hay una realidad, hay una guerra económica contra nuestra moneda y contra nuestra economía. El gobierno nacional, el pasado viernes 30 de mayo, tomó acciones para neutralizar las operaciones comerciales informales regidas por el dólar paralelo en Venezuela. Se sacaron de las redes los portales especulativos y más de 40 detenidos a nivel nacional, según informó mi capitán Diosdado Cabello anoche en su programa. Nos gustaría pues conocer tu opinión sobre este tema, que lo vamos a ir desarrollando a lo largo de este programa. Como dijimos en la línea editorial, y esto es un dato importante, que me lo preguntaron y muchas personas no habían captado esto, que siempre después que nosotros le damos una paliza electoral al oposicionismo necrofílico, la venganza de los medios económicos aliados a esos sectores es la especulación cambiaria, la desaparición de los productos de los estantes, provocar una escasez artificial y la especulación
con el precio de la divisa norteamericana. Juan. Sí, bueno, como ya habíamos saludado, yo quiero entrar en esta materia porque, como lo señaló el portal Misión Verdad, pudiéramos catalogar el viernes 30 de mayo, un día histórico, porque fue el día del viernes negro del dólar paralelo. Muy bueno, ¿no? Ese término. Yo recuerdo, y con esto yo nombro a un gran camarada, un gran amigo, y sé que sigue este programa, como lo es Reiner Medina, porque él fue el que me informó en caliente antes de que aparecieran en las redes, cuando él me mostró a través de captures cómo porque no solamente fue Monitor Dólar, no solamente, y lo dijimos en el programa anterior con la captura de Carlos Andrés Pérez Abreu, así se llama. No, ese es el nombre. Sí, ese es el nombre del máximo representante de ese portal. No solamente las declaraciones de Guillermo Goncalves, el de la app criminal del Dorado con el que se especulaba con el dólar paralelo. Lamentablemente está en Argentina, pero hubo allanamientos en propiedades aquí en Venezuela de él, donde se ha conseguido de todo y donde realmente nosotros nos contentábamos de la acción, ¿no? Claro, por supuesto. Que es importante destacar que, sobre todo porque algunos decían, ¿por qué el gobierno no tumba los portales del dólar paralelo? Pero resulta que recientemente el diario Últimas Noticias publicó la información porque no era simplemente unos portales web que colocaban una cotización Correcto. De la divisa y ya, no. Estamos hablando de manera resumida en los 4 pasos que resume el trabajo de Últimas Noticias que recomiendo. Evidentemente estaban esos portales, los cuales recibían dinero de Estados Unidos, que les llegaba por dinero efectivo desde Panamá. Además de ello, estaban implicadas unas casas de cambio virtuales que estaban, más lo que llaman las operaciones peer-to-peer, o sea, de persona a persona. Correcto, sí. Y en última instancia eran operaciones de personas con algunas aplicaciones, o sea, todo un conglomerado más allá de la web que permitían que ese dólar paralelo, y como incluso en su momento se explicó, ese diferencial con respecto al mal llamado dólar BCB, ¿y por qué digo mal llamado dólar BCB? Porque no es el Banco Central el que determina el precio del dólar. Es correcto. El Banco Central de Venezuela lo que determina es un promedio ponderado de las mesas de cambio de las principales instituciones financieras del país. Yo solamente les nombro 3 porque les debo las otras 3, que es Banesco, Banco Provincial y Banco Venezuela, Correcto. Que por aquello de la oferta y la demanda de las divisas que ellos manejan, es que se determina con ese promedio ponderado el que uno llama dólar BCB, pero no es el Banco Central el que dice el precio del dólar. El Banco Central, cuando ve que ese dólar se va a disparar, va a tener un precio exorbitante para generar inflación, realiza es lo que llaman intervención cambiaria, que es inyectar de los dólares, porque hay un señor llamado Carlos Larrazábal, expresidente de Fedecámaras, perverso, que él llegó a decir sin que le temblara ninguna arruga, de que el dólar más caro es el dólar escaso. Entonces ellos incentivaban eso para escasez, para poder encarecer la divisa. Entonces ahí es donde intervenía el Banco Central inyectando los dólares para mantener estable el precio del dólar. Entonces ese diferencial cambiario era lo que generaba el desangramiento, generaba la inflación, y evidentemente cuando el viernes todos los portales del dólar paralelo empiezan a quedar en cero y el promedio, el llamado dólar promedio empieza a bajar, realmente eso generó lo que, permíteme que como le comento cuando Reiner nos decía, que es parte de lo que seguramente seguiremos desarrollando en próximos segmentos, cuando él decía hay que alertar porque esto puede perfilar, y ya el propio capitán Diosdado Cabello, como nosotros le decimos, el capitán Furrial, él no lo dice así, pero sí lo decimos nosotros, hay que estar alerta porque esto puede perfilar en un golpe de Estado o en una conspiración para defenestrar, en este caso, a la Revolución Bolivariana y al presidente Nicolás Maduro del poder. Bueno, de hecho, no sería sino la continuación del golpe de Estado continuado que nos han estado lanzando en todos estos años, porque en realidad lo que hay es una modulación. Siempre están montados en un golpe de Estado, que no se le da es otra cosa, pero la intencionalidad que hay detrás de todas estas medidas de ataque a la economía,
de ataque al pueblo, de ataque a los servicios públicos, de ataque a los sistemas de acueducto, a los sistemas eléctricos, a los servicios en general, es para generar una situación de ingobernabilidad que conduzca a un golpe de Estado. O sea que esto es lo que es una fase más dentro de ese golpe continuado, pues, que han estado lanzando. Pudiera decir más que una fase más, lo que se llama un elemento desencadenante. O un detonante de cara a futuras acciones, porque así como ellos bastante roncha nos hicieron pasar, este golpe noble a la especulación cambiaria va a hacer que ellos no se queden de brazos cruzados. Claro, siempre hay que esperar la reacción del adversario a un conflicto. Nunca se puede presuponer la estúpida quiesencia del adversario. El adversario siempre va a tratar de, como ahora quieren hacer con el euro, y eso lo vamos a explicar en el próximo negro, porque es muy importante esa observación que tú me hiciste fuera del aire, sobre la forma como a través del euro pretenden seguir con la ola especulativa. El comentario, Pedro, muy breve, antes de ir al próximo segmento, es, como me lo decía unas amistades, dotar al pueblo de los mecanismos de defensa ante estas incipientes modalidades para tratar de seguir desangrando al pueblo, y por eso lo vamos a explicar en los próximos segmentos. Y seguimos en sintonía de Enfoque en los Medios. Atención Venezuela, cayó el dólar paralelo. En un golpe contundente contra el terrorismo financiero, fueron detenidos 25 operadores ilegales en 7 estados, desmantelando una red nacional e internacional dedicada a la manipulación del dólar. Con estas acciones, Monitor Dólar y Al Cambio han quedado fuera, y en Venezuela reinará la paz, usando únicamente el dólar del Banco Central de Venezuela. La economía venezolana se fortalece. Y bien, amables usuarias y usuarios, continuamos con su programa Enfoque en los Medios a través de Radio Salsa Caribe 102.3 FM, donde la salsa vive y hacemos revolución, recordándoles que pueden sintonizar nuestra emisora a través de todas las redes sociales y luego ver nuestros podcasts Urbi et Orbi en cualquier hora del día, cualquier día de la semana, a través de nuestro canal en YouTube Enfoque en los Medios TV Web, por el canal en YouTube del mismo nombre. Juan, hay un elemento importante con relación a esta lucha que estamos dando contra la especulación cambiaria, como es este intento de ahora utilizar el euro con las mismas malas intenciones que usaban el dólar paralelo. Y sería bueno que tú explicara esto que tú hayas llamado, que así se denomina efectivamente, alteración fraudulenta, o digamos, sí, una alteración fraudulenta de los precios, con el objetivo de seguir con la escalada especulativa. Yo diría que si el comerciante y el especulador utilizara esta creatividad, esta inteligencia a los fines de hacerse más productivo, yo creo que el país estaría en niveles de desarrollo mucho más avanzados. Juan, sí, lo que tú hablabas de eso está en el artículo 62 de la Ley de Costos y Precios Justos, todavía vigente en el país, que por cierto, realmente cuando a Nicolás Maduro en el año 2014 se le da ese intento llamado La Salida con la señora Sayona, el terrorista el monstruo de Salamanca, Leopoldo López y Antonio Ledesma, el elemento detonante que motiva esa acción fue que 2 días antes del 12 de febrero del año 2014, que recordemos estaba en el Ministerio Público la traidora de Luisa Marbelia Ortega Díaz. Correcto. Y permitió que se incendiara esa instalación del Ministerio Público. 2 días antes, el presidente Nicolás Maduro, nada más con una ley como esa, que no es revolucionaria, pero necesaria, como esa ley de costos y precios justos, 2 días después se dio ese elemento detonante con La Salida. Correcto. Por eso es que hablábamos del tema de este golpe noble o al dólar paralelo como ese elemento detonante para tratar de darle la patada a la mesa. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo ahora con algunos comerciantes? No todos, pero algunos comerciantes inescrupulosos. Si usted revisa, y esto es un tema que yo lo estuve hablando con alguna gente, el Banco Central, porque todo el mundo habla de la tasa del Banco Central, pero nadie reparó
que esa tabla, que es un tipo de cambio de referencia, que da, y como lo dice en esa tablita, el tipo de cambio publicitado por el BCB es el promedio ponderado resultante de las operaciones diarias de las mesas de cambio activa de las instituciones bancarias participantes, ya lo decía, eran 6. Entonces, ahí tú vas a conseguir no nada más la cotización del dólar, que es lo que generalmente la gente ve abajo, que está al final. Ahí está la cotización del euro. Del yuan chino, está de la rupia hindú y está el rublo ruso y por supuesto la del dólar. Entonces, ¿qué es lo que sucede con los comerciantes? ¿Y qué es lo que tiene que hacer la SUNDE? ¿Y qué es lo que tiene que hacer usted, amiga, amigo consumidor, cuando vaya a algún establecimiento y le quieran aplicar la tasa del euro? Por cierto, respondiéndole también a la gente de Consecomercio que tergiversó la declaración cuando dicen no, que es legal cobrar en cualquiera de las 5. Sí, es legal, pero en tanto y en cuanto, cuando usted le vayan a cobrar en euros, dígale al dueño del negocio, tú compraste, por ejemplo, este micrófono, a los que nos están viendo, en euros, muéstrame la factura donde tú pagaste ese bien que me estás vendiendo a mí en euros. Correcto. Así sí sería legal que me cobres a la tasa del euro. Pero si tú estás, que es la trampa, cobrando a la tasa y si la ves, por ejemplo, a un dólar que está en 97 bolívares. Con 31 céntimos. A la fecha del 3 de junio, con 31 céntimos. Y entonces me quieres cobrar a la tasa del euro en 110 con 22 bolívares, eso es el delito de alteración fraudulenta que establece la ley de costos y precios justos. Correcto. Porque como decía alguien por ahí, y yo ponía el ejemplo de los turistas rusos que han venido a Margarita y a varias ciudades de Venezuela, supongamos que ellos no traen ni dólares ni euros, sino que traen sus rublos, entonces a ellos habría que cobrarle a la tasa que indica el Banco Central, que creo son 1 bolívar con 23 por cada rublo. Por cada rublo. Están equiparadas casi las dos monedas. Las dos monedas. Pero ¿por qué no cobran a esas tasas? Porque no es negocio. Claro. Están viendo la trampa. Y por eso es que Chávez decía que el primer poder que debe tener el pueblo es el conocimiento. El conocimiento. Entonces, generalmente veíamos la tabla del Banco Central, nada más, euro, dólar. Y resulta que hay otras 3 monedas, sobre todo nosotros que hablamos del tema de los BRICS. Allí están, por ejemplo, Rusia, China e India, 3 países miembros fundadores de los BRICS, de los 5 países, que tienen lo que Maduro habló de la cesta de moneda y nadie lo entendía y resulta que lo teníamos en las narices y nosotros no lo aplicamos. Bueno, culmino el comentario con esto, Pedro, disculpa. ¿Cómo no? Eso tiene que ver con lo que yo me permití denominar. A nosotros hablamos de un pensamiento decolonial y de superar el pensamiento, pero todavía, y no es que estamos eliminando de tajo el dólar, porque incluso en Rusia todavía se comercia con el dólar, pero este no ejerce el papel preponderante ni usado como arma de guerra para desestabilizar la economía y al pueblo ruso. Entonces, el dólar va a seguir teniendo un papel, ha sido una válvula de escape en el marco de las medidas coercitivas unilaterales. Correcto. Pero no lo vamos a permitir que nos vuelva a desestabilizar como lo hacía en el pasado y tiene que ver con la cesta de monedas que en el año 2015 hablaba el presidente Nicolás Maduro. Muy bien, para los que me están oyendo, usted señor, usted joven, bueno, muy sencillo, en cualquier buscador, en el Chrome, en Mozilla, cualquier buscador, usted pone tasa vigente del BCB y va a entrar a la página del Banco Central de Venezuela y va a tener la misma tabla que tenemos desplegada ahorita en nuestra lacto aquí en el escritorio. Con 5 monedas, no con 2. Con 5 monedas y actualizada al día la tasa vigente, para que nos quitemos ese, como acaba de decir nuestro invitado, ese coloniaje cultural que únicamente es lo que vale la tasa referencial del dólar, que como bien él ha dicho, no es que las vamos a dejar de utilizar, porque es una moneda más, una moneda de referencia mundial, solo que no aceptamos que sea usada como un arma contra nuestro pueblo. Todo aquello que sea usado como un arma contra nuestro pueblo debemos rechazarlo. Lo que se utilice con fines nobles, con fines satisfactorios, bueno, lo adoptaremos y lo seguiremos usando porque no somos ni chauvinistas, ni somos enemigos de ninguna nacionalidad ni de ninguna cultura. Pero no aceptamos que utilicen sus recursos como armas contra nuestro pueblo. Y seguimos en sintonía de Enfoque en los Medios.
Y bien, amables usuarias y usuarios, continuamos con su programa Enfoque en los Medios a través de Radio Salsa Caribe 102.3 FM, donde la salsa vive y hacemos revolución, recordándoles que pueden sintonizar nuestro emisor Orbi a través de todas las redes sociales, a través de nuestras ondas hercianas para el área metropolitana del Caracas, el litoral central y las regiones de los valles del Tuy, en el estado Miranda, y luego Urbi et Orbi a través de las redes sociales, y luego en horas posteriores a través de nuestro podcast Enfoque en los Medios TV Web por el canal del mismo nombre en YouTube. Tenemos como invitado esta noche a nuestro amigo Juan Martorano Castillo, colaborador consuetudinario de este programa, muy comprometido con la tarea de informar y de formar que nosotros hemos asumido hace 15 años. No es fácil esta tarea, es muy grata, pero no es fácil. Requiere gran esfuerzo, gran sacrificio y mucha dedicación en la parte profesional. Bueno, me gustaría tocar, además creo que tenía unos comentarios adicionales sobre la cuestión cambiaria, que es un tema central en este momento, que es parte fundamental de la guerra que estamos librando, esa guerra que se llama difusa, que mucha gente no entiende ese concepto, que abarca todos los aspectos, para luego entrar en otro tema que es muy importante, como es el desmantelamiento de las células terroristas que se descubrió hace poco en oriente del país. Lo denunció el propio presidente constitucional Nicolás Maduro Moro. Juan. Sí, bueno, porque hay que también destacar, y como lo dice un refrán popular, no se le lanza piedra sino al árbol que da fruto. Correcto. Después de unas agresiones multidimensionales, multiformes, que hemos vivido épocas de hiperinflación terrible, hay elementos que a veces, y es parte a veces de la observación que uno le haría a nuestro gobierno, en el sentido de que hay elementos positivos que nosotros no destacamos. O sea, las buenas noticias para algunos como que no fueran noticias, valga la redundancia. O sea, porque después que aquí hablaban, revise varios de los portales de la derecha cuando hablaban de la dolarización y del default y la dolarización, pero nadie dice de que gracias a las medidas, al plan de recuperación, crecimiento y prosperidad económica que se implementó desde el año 2018, aquí ha habido lo que algunos llaman, yo no soy economista, pero he ido estudiando el fenómeno y el hecho económico, una desdolarización de facto, una desdolarización de hecho. O sea, sí. Maduro en su momento, y reconozco que yo no lo comprendía y hasta lo había criticado irracionalmente, pero el tiempo le dio la razón al presidente, cuando él en una entrevista, y algunos le criticaron, descontextualizaron cuando él dijo que el dólar era una válvula de escape. Así Recordemos que nosotros sufrimos contrabando de extracción de los bolívares. Correcto. Recordemos que por toneladas se llevaban el papel moneda a Colombia. Correcto. Entonces, la manera para uno pagar era o a través de los bolívares o a través de la divisa, en este caso dólar, pero recordemos que la divisa no es nada más dólar, es la otra que ya les mencionamos en el segmento anterior. La famosa tabla del BCB. Es correcto, que ahora la gente creo que a partir de este momento lo va a ver desde otra perspectiva. Entonces, ¿qué ha sucedido? Por ejemplo, creo que ANSA, que es la Asociación de Supermercados del país, y otras han dicho de que el uso del bolívar ya está llegando a mucho más del 80%, o sea que solamente el tema de la tasa mal llamada tasa BCB, que es en realidad la tasa del mercado, en el que el Banco Central toma un promedio ponderado, correcto, la toman como la referencia, pero la gente está terminando de pagar en bolívar, y este es un hecho sumamente positivo que golpea a las mafias, y es por eso que cuando hemos alertado sobre el tema de la conspiración, porque hay otro elemento que aunque no se toque mucho, que no solo el elemento de la sayona o los abiertamente identificados, nosotros tenemos que ir a un proceso de formación político-ideológica, no solo en la parte de la nueva educación financiera, sino de la formación política y de la conciencia de nuestro pueblo, porque fíjense, en su momento hablamos del caso de Tarek El Aissami, de Rafael Ramírez, Sergio Rodríguez Elfenstein, un gran analista, cuando a él le preguntaron de este caso, a él le preguntaron con respecto al caso de El Aissami, y él dijo, no será el primero ni el último que trate de traicionar al proceso. Yo digo este comentario porque el elemento del golpe al dólar paralelo, antes de entrar en los elementos militares, terroristas, que tiene esta expresión de esta guerra, correcto, lo grave de este señor que manejaba el famoso portal Monitor Dólar es que él tenía un carnet y trabajaba, además de que vivía en un sector popular en Catia. O sea,
hay que tener la cara de ver a tus vecinos de un sector popular que tú los estuvieras desangrando y haciéndolos pasar roncha y tú ni siquiera tuvieras el más mínimo remordimiento. Pero además... Es que no tienen conciencia. Pero además, el señor Pérez Abreu, para no decir el otro nombre, para no empavar este programa, tenía un carnet de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura. Así como en su momento en el 2002, yo recuerdo cuando yo me inicié públicamente en la política, que había un lema que decía limpieza en PDVSA y en todas sus empresas. Ahí tiene que haber limpieza en la administración pública. Correcto. Tiene que haber limpieza en las diferentes ramas del poder público nacional, en gobernaciones, en alcaldías, porque no es que yo pretenda acabar con la pluralidad política que señala la Constitución o que no hayan opositores. Lo que no puede haber es gente que desde las instituciones del Estado o de la administración pública atenten contra la estabilidad y la paz de todas y de todos los venezolanos, como lo dice este señor Pérez Abreu. Eso era un comentario que quería hacer y bueno, presto no sé si los comentarios con respecto a las recientes desarticulaciones de estas conspiraciones del plan violento que por eso es que estamos alertando sobre la reacción que puede venir del fascismo y ejemplos varios, si tú me lo permites. Por ejemplo, con Chávez cuando el golpe del 11 de abril de 2002, el detonante era las 49 leyes habilitantes. Siempre ellos van a inventar una causal que justifique su acción. El detonante fueron, y de hecho en el decreto de Carmona, el primer autoproclamado de la historia no fue Juanito Limaña. Fue este señor, donde entre los considerando lo primero era barrer con esas leyes habilitantes. Y bueno, y en el caso del presidente obrero y chavista Nicolás Maduro, puse el ejemplo, la ley de costos y precios justos del 2014 y pudiera ser este elemento, porque es un golpe noble, vaya golpe señor, a claro estas mafias del dólar paralelo, tanto de la derecha que representa el fascismo de la Sayona como de los elementos quintacolumnas infiltrados que teníamos, que representa un elemento importante y un punto de inflexión por el que tenemos que estar alerta. Bueno, eso va a meritar unos comentarios que quiero hacer en el próximo negro. Perfecto. Sobre la participación del poder popular, la corresponsabilidad que todos los ciudadanos tenemos en la defensa de nuestros intereses, coadyuvando la acción del gobierno. Pero eso lo vamos a dejar para el próximo negro. Cómo no. Porque bueno, ahora sí voy a hacer que tu corazón lata con mayor fuerza, porque le vamos a dedicar un tema a esa bellísima mujer que acaba de ser juramentada como gobernadora del estado más grande que tiene el territorio venezolano. Y primera gobernadora femenina de este estado, el estado más grande de Venezuela, 238,000 kilómetros cuadrados, donde están concentradas las mayores riquezas de este país, tanto en el orden de hidrocarburos, como en el orden minero, como en el orden de tierras raras, como en el orden de las aguas que generan esta electricidad que nos está alumbrando. Sí, la represa del Guri, correcto. La represa del Guri y todas las otras represas guajabadas. Bueno, como un homenaje a Yulisbeth García, la Tata, ya veo aquí a mi amigo todo. Los corazoncitos se salieron por los lados. Vamos a escuchar este tema, por cierto, un buen tema llanero que le compuso Vitico Castillo, que se llama Qué buen proyecto tiene Yulisbeth. Vamos a escuchar este tema muy bueno, el tema, vamos a oírlo. Que mi Dios me los bendiga, tengan todos un buen día. Les traigo una buena nueva para los que no sabían. Esta nueva que les traigo se las regaló el Mesías. Tiene nombre y apellido, está contando contigo para emprender una travesía. De Upata, Ciudad Bolívar, que no hay tanta lejanía. Si la quieres conocer, ella es Yulisbeth García. Ella nació un 10 de julio en la población del Pao cuando casi oscurecía. Por eso es de piel canela buscando parrenegría, con 2 ojos verde agua que le dan más simpatía. Buscando superación, estudió administración, luego ganó la alcaldía de la población de Upata por 2 veces repetidas. Ahora la gobernación es de la Tata
Santa García. Conversando con Tata, la candidata, mediante telefonía, le pedí que me dijera el proyecto que tenía para que al Estado Bolívar se le viera mejoría. Y me respondió con clase que ya junto con las bases el proyecto que tenían era el proyecto comuna propuesto por Chávez Frías y respaldado por Maduro, suena mejor todavía. Además de las comunas, hay proyectos en salud, educación, minería, en vivienda, agricultura, vialidad, ganadería, controlar la corrupción, acabar con la anarquía. Daré lo mejor de mí, ver a mi pueblo feliz, es lo que mi pecho ansía. Y si el pueblo hace las obras sin ambición desmedida, mañana el pueblo tendrá el Bolívar que quería. ¡Qué buen proyecto, amiga mía! Tuyo es tu pueblo, dándole alegría. ¡Vamos, Bolívar! Te merecías tener una gobernadora como la Tata García. Lo que viene por Bolívar será mucho mejor. ¡Que Dios me lo bendiga! Y seguimos en sintonía de Enfoque en los Medios. El día de ayer capturamos a un grupo de terroristas por acá, por el oriente del país, con un lote de armas de guerra ingresando de Trinidad y Tobago, entre los cuales la mitad son colombianos, sicarios colombianos, traídos por el Mar Caribe para entrar. 1000 ojos, 1000 oídos, porque no han podido ni podrán los terroristas. ¿O es que no tenemos derecho a la paz? ¿O es que no tenemos derecho a la normalidad y a la tranquilidad? Vamos a dar la batalla, cuadra por cuadra, calle por calle, pueblo por pueblo, para que en Venezuela se siga consolidando la paz como derecho popular, el derecho al futuro como derecho nacional. Y bien, amables usuarias, usuarios, continuamos con su programa Enfoque en los Medios a través de Radio Salsa Caribe 102.3 FM, donde la salsa vive y hacemos revolución, recordándoles que pueden sintonizarnos a través de todas las redes sociales a partir de las 7 de la noche en nuestro programa Enfoque en los Medios a través de las ondas hercianas de Salsa Caribe y luego ver nuestro muy esperado podcast Enfoque en los Medios TV Web por el canal del mismo nombre en YouTube. Recomendamos a todos nuestros telespectadores que en la zona de comentarios, en los espacios de comentarios de YouTube, nos gustaría que interactuaran con nosotros y nos indicaran lo que les gusta, lo que no les gusta, los comentarios que tengan, las observaciones y las críticas o lo que puedan aportar para mejorar el espacio, bueno, y para ver cuál es la opinión que nuestros oyentes o telespectadores tienen sobre el mismo. Bueno, Juan, queríamos tocar un poco en profundidad lo que se nos quedó en el tintero, en el negro anterior, como es el caso de esta otra célula terrorista, porque no podemos bajar la guardia del enemigo, esta célula terrorista que fue capturada en el estado Sucre, proveniente de Trinidad y Tobago. Y luego quiero hacer un comentario sobre la participación popular en la defensa de nuestros intereses. Juan. Sí, bueno, había dicho que este golpe al dólar paralelo, el viernes negro al dólar paralelo, el 30 de mayo del 2025, y nuevamente recordando a ese buen camarada, Reiner Medina, nuevamente te saludo, cuando él decía se perfila un golpe de Estado, ¿no? O una conspiración. Y este puede ser el elemento detonante de ese fascismo, de esas fuerzas terroristas, porque política no tienen,
para tratar de darle la patada a la mesa. Y ahora que vienen las elecciones de... Bueno, evidentemente que se definieron las elecciones municipales para el próximo 27 de julio de este 2025, bueno, en ese esfuerzo de explotación del éxito después del 25 de mayo, pues Claro. como debe... Eso estaba previsible pues, Claro. dentro del análisis. Bueno, ante algunas señales incipientes, porque si tú me preguntaras ahorita de si hay las posibilidades de un golpe, yo te diría que no. No. Pero Desde el punto de vista práctico no hay posibilidad. no la hay, pero No la hay. el enemigo trata de ir generando las condiciones para dar la patada a la mesa. O sea, dicho en términos no tan técnicos, para seguir echando vaina. También es correcto. Entonces, resulta que el capitán Furrial, como le decimos cariñosamente, alias Diosdado Cabello Rondón, ayer, bueno, hizo revelación en aras de esas investigaciones que se han venido dando y sobre todo en respuesta al gobierno de Trinidad y Tobago, que hablaban de unas investigaciones y que se quisieron lavar las manos. Bueno, la captura de mercenarios colombianos y uno trinitario que venían de la isla de Trinidad y Tobago. O sea, no es nada más hacia los lados del oeste, como estamos acostumbrados, Colombia, sino también del lado del este. En el lado del este está Trinidad y Tobago, que es parte de la Commonwealth, que es la comunidad de excolonias del Reino Unido. Es importante que la gente lo sepa. Y también con el territorio de la Guayana, de la República Cooperativa de Guyana, en el que ellos recientemente aprobaron una ley de cooperación y de defensa del Caribe, que no es más que una especie de TIAR 2.0, donde la élite gobernante de Guyana, con Benson es el ministro, es el equivalente a Diosdado, pero la versión mala, en este caso de Guyana, sí, correcto. En donde ellos decían, fíjense lo peligroso de esto, que como Venezuela es un país hacia la parte occidental, nosotros estamos al occidente de Guyana. Correcto. Nosotros queremos agredirlo. No sé si ahora estamos viendo esas operaciones de falsa bandera de Guyana. Sí, correcto. Porque ellos dicen, como ellos son un país pequeñito, pobrecitos ellos, entonces pueden pedir que los gringos o los propios británicos o cualquier otro país de la vieja Europa arrastrado a los gringos venga a apoyarlos a ellos en sus labores de defensa. Entonces, eso es parte de esos contextos de la conspiración, más el elemento de esas células terroristas que han venido siendo capturadas, pero tú hablabas de la participación popular. Bueno, ese tema de la unidad cívico-militar policial, como ahora se ha dicho, no debe ser mera retórica. Claro. Nosotros aquí en los segmentos anteriores dimos algunos elementos, por ejemplo, en el caso de la especulación de los que compran en dólares, pero para vender en euros, que es alteración fraudulenta, bueno, usted le pide que le muestre el bien que le quieren cobrar en euros, que le muestre la factura a ver si lo compraron en euros. Eso es correcto. Cuando la SUNDE ejerza la fiscalización, claro, ellos están en su competencia, pero usted como Consejo Comunal y como Poder Popular, usted puede exigir el derecho de, así como en los procesos electorales hay testigos, de usted ser un veedor, a usted nadie se lo puede impedir. Eso es constitucional y es legal, que usted quiere acompañar sin obstaculizar, por supuesto, las labores de la SUNDE, además de que si llega a ver este fenómeno que no es nuevo, y usted lo sabe mejor que yo, que hay fiscales de la SUNDE que si no los han comprado, pueden pretender el dueño, oye, vale, tómate esto y quédate tranquilo. Suele ocurrir, esa es la realidad. Cuando hay el acompañamiento popular, eso puede ser un elemento que puede neutralizar en buena medida esas especies de mordidas, como le dicen los mexicanos, o de prácticas extorsivas. Y bueno, evidentemente la Milicia Nacional Bolivariana, las alertas tempranas, lo que en los cuadrantes de paz llamamos en el cuarto vértice de esta gran misión, el Sistema de Protección Popular para la Paz, que es la inteligencia social, o ¿cómo es que le dice el capitán Furrial? Los patriotas cooperantes. Bueno, esas informaciones habrá que pasarlas, porque yo, por ejemplo, en la mañana del día de hoy, les confieso, cuando yo salía, yo pensé que había una situación como el apagón del año pasado, de la interrupción eléctrica. Claro, al final cuando salí me di cuenta que porque tengo un problema en mi vivienda, pues, con la electricidad, pero cuando salí vi que la calle estaba iluminada, pero cuando tú ves ese tipo de señales incipientes, puede generar lo que llamas una alerta temprana. En fin,
el poder popular organizado es el garante de que ante los intentos por el golpe noble al dólar paralelo, la neutralización va a ser con el espíritu del 13 de abril, con el pueblo movilizado y en las calles. Así es. Bueno, la sugerencia que hacemos humildemente de estos micrófonos es que los consejos comunales y las comunas, que en su estructura, bueno, tienen estos mecanismos de defensa, pero yo creo que también deberían crear ad hoc, o sea, de manera inmediata, una comisión de verificación de precios en los negocios de su comunidad. Sin pretender ejercer autoridad, porque entonces hay veces ahí es donde vienen los problemas en este sentido, pero sin querer ejercer autoridad, bueno, tengan la capacidad de acompañar o de ser denunciante. En la página de la SUNDE está activa para hacer la denuncia correspondiente, indicando inclusive el registro fiscal del establecimiento que está violando la ley, y de esa manera tener una participación activa que no la garantiza el artículo 322 y el artículo 326 de nuestra Constitución, en la corresponsabilidad en la defensa integral de la nación, y la defensa económica es parte de esa defensa integral. Bueno, con eso estamos llegando al final de este segmento. Y seguimos en sintonía de Enfoque en los Medios. Y bien, amables usuarias y usuarios, continuamos con su programa Enfoque en los Medios a través de Radio Salsa Caribe 102.3 FM, donde la salsa vive y hacemos revolución, recordándoles que pueden sintonizar nuestra emisora Urbi et Orbi a través de todas las redes sociales y luego ver en horas posteriores nuestro podcast Enfoque en los Medios TV Web a través del canal del mismo nombre en YouTube. Y aquí tenemos para tocar un tema del mundo euroasiático. Como sabemos, esta sección está dedicada a informaciones provenientes del bloque euroasiático y específicamente de nuestra hermana, la Federación Rusa, bueno, que está ahí como nosotros, sometida a agresiones por el grupo del capitalismo decadente, lo que se llama el occidente decadente, que también es nuestro enemigo, el enemigo común que tenemos la Federación Rusa y nuestra sagrada patria. Bueno, hay una denuncia de la Fiscalía General de Rusia que declara al British Council, ¿le suena el nombre? British Council, como una organización indeseable. Y vamos a desarrollar este tema, que lo acabamos de recibir de nuestro servicio aliado Sputnik Mundo. La Fiscalía General de Rusia denunció que British Council participa en proyectos destinados a desacreditar sistemáticamente la política interior y exterior de Rusia, con el pretexto de enseñar inglés. La organización promueve a largo plazo los intereses y valores británicos en el ámbito de la educación, la cultura y la política de juventud, agregó. El organismo precisó que British Council persigue, entre otros objetivos, eliminar en la población de la República de la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas la identidad rusa, cohesionar la comunidad antirrusa en el Báltico y crear una red global de agentes de influencia británica. Una entidad declarada indeseable pierde el derecho de crear estructuras y personas jurídicas en Rusia, ejecutar proyectos y difundir información. En este contexto, el Servicio de Seguridad ruso, el FSB, que es el equivalente al SEBIN nuestro en Rusia, por sus siglas en inglés, recomendó a los países amigos de Rusia que pusieran fin a la labor de la organización británica. Y traemos esto a colación porque el British Council también ha trabajado en Venezuela y en algún momento tuvo programas con nuestro Ministerio de Educación y también con el Ministerio de Educación Universitaria. Y recuerdo yo, que soy funcionario de la Asamblea Nacional, que en algún momento también llevó algunos programas a la Asamblea Nacional. Lo recuerdo en este momento. Es importante hacer esta denuncia porque también están o actuaron o están actuando en este momento en nuestro país. Sí, bueno, evidentemente cuando tú has leído eso de Sputnik, el portal Misión Verdad lo denunció hace varios años. Creo que en el 2022, de todas maneras en los buscadores, valga la cuña,
coloquen cómo el British Council ha venido infiltrando en el caso de Venezuela. Eso es lo que llaman aplicando la diplomacia cultural. Correcto. Esa diplomacia cultural, bueno, usted agarra ese trabajo de emisión, ¿verdad? Con ese comentario que acabas de hacer de Sputnik y encontrará exactamente lo mismo, porque con la diplomacia cultural del British Council, que también es parte de, bueno, un elemento dentro de la conspiración que no mencionamos es la labor de las ONG internacionales en estas tramas, como en este caso Foro Penal y Provea, el caso de un abogado llamado Torres que fue detenido, ¿verdad? Y donde no se han dado todavía las explicaciones de esa detención, lo cual pudiera constituir en una victoria táctica del elemento de propaganda del enemigo. Hay que develar en la medida de lo posible porque este señor fue detenido. Yo creo que no debe ser por intenciones muy santas, pero eso sobre todo porque ese tipo de campañas van dirigidas en la parte internacional. Y el British Council, por ejemplo, dentro de esos programas que tú has dicho del Ministerio de Educación Universitaria, de nuestro Ministerio de Educación y de la Asamblea Nacional, sobre todo nosotros que tenemos una controversia tan vital como lo es el de la Guayana Esequiba, ellos fomentaban los valores británicos en el que, por ejemplo, nosotros elimináramos el Esequibo del mapa de Venezuela, de que nos olvidáramos. Pues eso tiene que ver con ese elemento de la diplomacia cultural de la que el British Council, en el marco de esta guerra cognitiva y de esta guerra multidimensional y multiforme, tiene que ver con los ámbitos de la seguridad de la nación, que uno de ellos, aunque parece que algunos no lo toman muy en cuenta, es el elemento cultural. Por eso que es muy importante en este enfoque euroasiático, cuando tú hablas de que Rusia ha declarado al British Council como una organización indeseable, ojalá nosotros, no es que nos copiáramos los modelos, pero tomáramos ese ejemplo de nuestros hermanos rusos y también declaráramos al British Council como una organización indeseable para nuestro pueblo. De hecho, lo que significa en la legislación rusa el designar a una organización como indeseable es que no puede operar y crear ningún tipo de estructura ni administrativa, ni jurídica, ni legal dentro del territorio de la Federación Rusa. Nosotros tenemos legislación también equivalente en el cual, por ejemplo, la ley de las ONG que se aprobó, recientemente aprobada, la ley de regularización, fiscalización y financiamiento, donde ellas tienen que explicar de dónde surgen los fondos. Correcto. Esa es una ley que justamente, o sea, si cabe lo que llaman el sentido de la crítica y autocrítica en el positiva, no es para autoflagelarnos, sino que nosotros tenemos la ley Simón Bolívar para los que piden bloqueos y sanciones a nuestro país. Correcto. Y tenemos esa ley de la ONG, no tengamos temor de aplicarlas. Las leyes se hacen para aplicarlas, no para engavetarlas. Además que igual sin aplicarlas nos llaman tiranos y dictadores, que las apliquemos en aras de preservar la paz y la tranquilidad del país, entonces hagámoslo sin temor alguno. Correcto. El sentido, ¿cómo es que decía nuestro libertador Simón Bolívar? Tener el poder y no ejercerlo es la peor de las desgracias. Y ser líder y no ejercerlo es el colmo, sí, es correcto. El colmo de la miseria. El colmo de la miseria. Entonces, si tenemos leyes, las hemos aprobado precisamente para combatir este tipo de situación, pues debemos aplicarla como nuestra hermana la Federación Rusa lo está haciendo. Y no solamente el British Council, hay otras organizaciones supuestamente culturales y educativas que están en el país para destruir nuestra idiosincrasia, nuestro sentido de autoestima que debemos tener como venezolanos. Siempre lo digo, y yo soy propiciador del estudio de los idiomas, tanto del chino mandarín como del idioma ruso. Considero que debemos propiciar más el estudio de estas lenguas que nos permite interactuar más con el bloque euroasiático, igual que el turco, igual que el hindú, igual que el farsi, que es el idioma que hablan en Irán. La cultura multilingüística es fundamental, ya que no solamente hay que ser traductor, porque traductor es Google. Lo que se requiere es formar mediadores lingüísticos interculturales, que es el verdadero traductor, el traductor inteligente, el que traduce la frase de manera adecuada. Y tenemos una deficiencia en ese sentido. Yo propicio la enseñanza del idioma, pero no sin transculturación, sin transculturización. Es decir, sin que por eso nos hagamos serviles de otras culturas. No, asumimos las culturas, nos enriquecemos como ciudadanos del mundo, pero preservando siempre nuestra identidad. Y detrás de estas organizaciones que enseñan inglés, que enseñan francés, que enseñan alemán, esas son las fachadas. Son las fachadas para atacar nuestra identidad nacional. Bueno, con esto estamos llegando al final de este comentario, muy acertado tocar este tema. Y seguimos en sintonía de Enfoque en los Medios.
El socialismo contraataca. La conciencia colectiva forjada por las mujeres y los hombres de la nueva patria grande, latinoamericana. Desde la Guayana Esequiba estamos muy contentos porque hoy se efectuó la juramentación del primer gobernador chavista y patriota del estado Guayana Esequiba para llevar adelante el mandato popular de trabajar y llevar un plan especial de atención a los esequibanos, los actuales y los futuros, y además llevar adelante toda una serie de planes que integren al Estado Guayana Esequiba al resto de la República. Hoy nos acompañó la vicepresidenta Delcy Rodríguez, lo que fue un honor para nosotros, ya que es una mujer que ha trabajado incansablemente por el proceso de recuperación de la Guayana Esequiba. Así que sigamos adelante. Hoy es un día maravilloso, 5 de junio de 2025. 5 de junio, un día especial y en el cual nos comprometemos todos a seguir trabajando por ese Esequibo que es y será siempre nuestro. Y bien, amables usuarias y usuarios, estamos ya en el segmento final de entrevistas y comentarios de nuestro programa El Socialismo Contraataca. Como siempre digo en este segmento, nos gusta dejar un mensaje orientador, formador, orientador a nuestra distinguida audiencia que ha tenido la paciencia y la buena disposición de escuchar los comentarios de este programa hasta esta hora. El propósito siempre que nos gusta dejar sembrado en este segmento es el de la unidad nacional, independientemente de nuestra posición ideológica, de nuestra visión de vida. Primero que nada debemos hacer prevalecer nuestra identidad, nuestro sentimiento de patria, de unidad nacional y de trabajar todo en el fin, como decía Bolívar, en el bien inestimable de la unión, que lo plasmó en sus últimas palabras en San Pedro Alejandrino. Trabajar siempre en función de la unidad, porque solo unidos vamos a lograr nuestros objetivos. Como dice nuestro presidente, nadie va a hacer las cosas por nosotros, y solamente debemos esperar lo que nosotros podamos hacer nosotros mismos, como decía Artigas, o sea, Gervasio Artigas. No esperemos nada sino de nosotros mismos, el de nuestro esfuerzo, de nuestra capacidad de producción, de nuestra capacidad de creación, que como venezolanos tenemos buenos valores creativos, somos muy creativos y muy productivos. Bueno, para cerrar y ya el programa, me gustaría contigo tratar el tema del anuncio que hizo el día de ayer el Consejo Nacional Electoral, que para el próximo 27 de julio se realizarán las elecciones para la escogencia de alcaldes y alcaldesas y también de concejales y concejalas. Y el presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, al leer un comunicado en horas del mediodía de este miércoles, precisó que del 9 al 13 de junio se recibirán las postulaciones de los candidatos según el cronograma aprobado. Y nos gustaría pues conocer tu apreciación y si quieres pues podemos leer también un poco lo del cronograma, como es que el registro electoral preliminar se hará el 4 de junio de 2025 y con la aprobación definitiva del registro electoral el 9 de junio de este año. Luego se hará la presentación e emisión de postulaciones, como dije inicialmente, del 9 al 13 de junio, y la campaña electoral se establece del 11 al 24 de julio del 2025, y los pueblos indígenas harán su elección el día 3 de agosto. Bueno, me gustaría tu comentario para cerrar ya el programa del día de hoy. Bueno, nosotros en programas anteriores, fue del análisis del triunfo del 25 de mayo. Correcto. Creo que el Poder Electoral y el Estado, pues, atendió nuestra sugerencia, y una sugerencia no solo desde el punto de vista legal, sino político, de definir o de finiquitar el tema del calendario constitucional de los cargos que había que elegir, porque hay un elemento que el jefe de Estado, Nicolás Maduro, señaló, y creo que va a ser un elemento muy importante para el futuro del país en los próximos por lo menos 50 años, que es el tema de la reforma constitucional. Sí, correcto. Entonces, yo parafraseando al comandante Chávez, cuando él hablaba de despejar el horizonte político, que estas elecciones, y sobre todo con ese explotar el triunfo del chavismo, de la revolución, correcto, que eso se definiera lo antes posible. No lo dijimos nosotros nada más, lo dijo la camarada Indira Urbaneja y tantos analistas. Entonces, parece que San José Gregorio Hernández nos escuchó y se ha definido la fecha del 27 de julio como para la realización de esos comicios.
Eso evidentemente tiene muy preocupados a los sectores de la oposición que tienen ese problema de definir las candidaturas, de las participaciones, aunque van a tener algunos espacios, como por ejemplo habitualmente Chacao, Barute y Latillo, por lo menos en el caso de él. Sí. Pero creo que nuevamente el arrase y la pela va a ser monumental. Además de que eso va a contribuir a la preservación de la paz y de acelerar el crecimiento y la prosperidad del país. Entonces, como a mi juicio, como te lo he expresado, eso a mi juicio dejaría para los meses de septiembre, octubre, noviembre, o sea, el último trimestre y un mes más para, en una primera instancia, como yo lo he dicho en otros espacios, ir visualizando lo del tema de la reforma, por lo menos, repito, y aunque suene obsesivo, que el primer proyecto que entregó el presidente el 15 de febrero por lo menos sea conocido, aunque también entendemos que la comisión presidencial va a ser ampliada tanto con nuevos diputados. Sí, correcto, eso lo anunció el presidente, es correcto. Como con los gobernadores que en estos momentos están juramentándose. Estamos todavía en ese proceso. Y seguramente, bueno, esto es ya una apreciación muy particular, seguramente dentro de esos miembros de esa ampliación de esa comisión presidencial de la reforma, seguramente algunos alcaldes y alcaldesas pasarían también a integrarla, pero se despejaría el horizonte político, sí, de cara a que el año 2026, que no solamente será el año del Mundial, y aunque no fue tema del programa, el día de mañana, 6 de junio, además de la marcha en solidaridad con el pueblo palestino, juega la Vinotinto. Muy bien, hay que convocar esa marcha de la solidaridad con el pueblo palestino. Y bueno, y mañana juega la Vinotinto, donde pudiera ser historia de por lo menos, lo lamento por los hermanos de Bolivia, que a lo mejor les tocará caer derrotados en Maturín, y que bueno, primera vez en la historia de Venezuela que la selección de mayores pueda, en principio, ¿no?, asegurar el puesto del repechaje y la posibilidad cada vez más cierta de que vaya a un mundial de fútbol, lo cual también implicaría un éxito de la política deportiva de la revolución bolivariana iniciada por Hugo Chávez y continuada por su hijo, el presidente obrero Nicolás Maduro Moro. Y ese extraordinario estadio que se ha convertido en un punto sortario. Sí, nosotros no hemos perdido en el Monumental de Maturín. Que se mantenga esa racha positiva. Bueno, le deseamos la suerte a nuestra Vinotinto y así mismo convocamos a la marcha de apoyo al pueblo palestino tan sufrido. En estos días voy a hacer un programa sobre todo este desastre, estos crímenes que está cometiendo el Estado genocida de Israel. Nuestra opinión como analistas situacionales, como polemólogos, es que mientras que exista el Estado de Israel ahí donde se encuentra, no habrá paz en el Medio Oriente y la paz mundial estará en permanente estado de peligro. Bueno, con ese comentario final llegamos al final de su programa Enfoque en los Medios. Te agradecemos mucho tu participación, como siempre dispuesto a colaborar con el programa en esta, como siempre digo, muy grata, muy satisfactoria, pero nada fácil labor de hacer el análisis situacional y dedicarle todo el tiempo que hay que hacerlo para estar al día en los temas y dominarlo y presentarlo de la manera correcta. Como decía Ernesto Guevara de la Serna, la revolución no está reñida con la calidad ni la calidad con la revolución. Todo lo que se hace en revolución debe ser con calidad. Y es nuestro punto de vista y siempre procuramos satisfacer esa máxima en este programa Enfoque en los Medios. Bueno, agradecemos mucho tu participación en la producción del mismo su servidor Pedro Román Castro, certificado de productor nacional independiente 21112. En la dirección general de la emisora, nuestra amiga, camarada y reelecta diputada Carolina Cestari. Le deseo una muy feliz semana. Estaremos pendientes de los acontecimientos. Recuerden que pueden sintonizarnos Urbi et Orbi a través de todas las redes sociales y a través de nuestro programa Enfoque los Medios TV Web en nuestro canal particular en YouTube del mismo nombre. Bueno, les deseamos una muy feliz semana y hasta el próximo jueves o cualquier día de la semana o cualquier hora del día en que nos puedan sintonizar Urbi et Orbi. Terminamos con nuestros lemas. Viva Palestina libre, Constitución y calle, unidad, lucha, batalla y victoria. Leales siempre, traidores nunca. Y el sol de Venezuela siempre nacerá por nuestro nuevo estado Guayana Esequiba. Así es.
Esto ha sido todo por el día de hoy. Los esperamos con una nueva emisión de su programa Enfoque en los Medios.